México, diferentes organismos han publicado informes que revelan que al 60% de los mexicanos se les insulta por el color de la piel. Los más afectados son las etnias indígenas, que además de discriminados, se encuentran entre los más pobres de este país, sin acceso a los servicios y que se respeten sus derechos básicos. Hoy en Cartas sobre la Mesa hemos venido a México DF para conversar con nuestros invitados las raíces del racismo en este país. Hay una diferencia entre el racismo y el clasismo. Pareciera que las sociedades te pueden perdonar todo menos ser pobre. Es el México que se niega a morir. A más de 500 años y que aquí estamos. Hoy los indígenas vamos a Nueva York, regresamos, hablamos otra lengua. Nos relacionamos y esa es la... Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa, gracias por estar acá. Yo cuando llegué a México me impactó ver reportajes en los medios que hablan de racismo en este país. Y me parece extraño, considerando que la gran mayoría de su población es eminentemente de raíces indígenas y es en realidad la mayoría en este país. O sea que es un caso contrario de mayorías contra minorías. ¿Qué es lo que pasa en México? Pues mira, a mí me toca manejar todo el tema de la discriminación en la Ciudad de México, ya nos llamamos así. Y lo que nosotros hemos encontrado en una encuesta que hicimos en el 2013, cuando salimos con la ciudadanía a preguntarle cuál es el grupo que consideraban más discriminado, nos dijeron que eran las personas indígenas. Pero cuando les preguntamos qué detona la discriminación, entonces nos decían que era el color de piel y la situación económica. Además, a mí me parece que hemos construido un paisaje social, no solamente en la Ciudad de México, sino en México en general, en donde se ha convertido de manera aspiracional el ser una persona blanca. Y tú lo ves en los medios de comunicación, esta venta de que si tú eres blanco parece que eres mejor. Se te van dando atributos al color blanco hasta que termina pareciendo gente de bien, honesta y decente. Y entre menos blanco va siendo el color de piel, pareciera que se van perdiendo estos atributos, lo cual es totalmente falso, y más tú lo has dicho ahora, ¿no? Nuestro país se construye precisamente, es un país indígena, en donde yo no sé qué opinen mis compañeras, mis compañeros que están acá, pero yo no creo en el mestizaje, ¿eh? Esta falacia de que México se construye y es un país de mestizaje en donde las y los españoles se casan con las personas indígenas y surge una nueva nación. Yo digo, no es cierto, bueno, la ley de Indias no era así, las castas estaban clarísimas. Hay raíces históricas en esto además, porque esto no es un tema tampoco de que se desarrolla de la noche a la mañana. Esto ya tendríamos que echar para atrás en la historia de América Latina y de México en este caso, para entender también de dónde viene esta diferenciación. Pues mira, finalmente a mí me toca ser blanca y nacer en una comunidad indígena. Yo soy papá indígena, mamá mestiza, y mi color de piel es blanco. Cuando migro a la ciudad, uno de los consejos de mi papá pues, es que nunca diga que soy indígena, que no hable la lengua, para que no me discriminen. Pero pues obviamente tenía el acento, tenía la vestimenta, y pues yo fui despedida de mi primer empleo aquí en la Ciudad de México a los 17 años, justo por tener el sonsonete como indígena, porque pareciera que si hablas como norteño, el norte del país pues habla como fuerte y es hasta como de categoría, es que es norteño, porque el norte del país tiene un desarrollo económico mucho más bueno que el sur del país. Entonces, la connotación económica es fundamental en este racismo, porque yo creo que la discriminación es más por la pobreza que por otra cosa, porque somos más clasistas, yo diría, como país. Cuando yo logro desarrollarme académicamente y voy a la universidad y me vuelvo ingeniera, y lo más grave, me vuelvo empresaria y me vuelvo una empresaria exitosa en el mundo de la tecnología. Me toca ser la creadora de los edificios inteligentes. Yo hoy puedo usar un huipil y
y pararme en cualquier lugar y soy respetada. Hace 25 años, si yo llegaba a tocar a un gran empresario en Huipil, ni siquiera me hubiera recibido. Pero entonces el tema más que racial, ¿piensas que es más económico en este caso? Para mí, de verdad, es un tema fundamentalmente de desarrollo económico. Las comunidades indígenas, por su cosmovisión, porque aquí sí entra la manera de ver el mundo, nosotros no tenemos un gran amor por el dinero, que eso también en su momento ha sido erróneo, porque ha habido un abuso de los caciques, de la colonia, del criollo, abusando del indio, el chavochi, que es el diablo en español. Imagínate cómo le ponen chavochi, es el blanco, y le ponen, es el diablo, porque el diablo les quita la tierra, les quita el bosque. Entonces, sí me parece que el primer tema es apostarle a la educación como un primer paso importante, y creo que vamos caminando. Aquí Cecilio ya es un hombre que también se preparó, y somos una generación de indígenas que estamos dando una pelea ya desde los cargos, estamos ocupando cargos públicos. Yo fui comisionada de los pueblos indígenas, pero te decía, el terror fue que me volví exitosa porque entonces ya no era indígena. Entonces ya Xóchitl no puede ser indígena porque no es pobre, no es morena. No es morena, y entonces... Y es exitosa. Entonces había una discriminación al revés. No, los indígenas somos estos. Porque también tenemos que hablar de la discriminación del otro lado. Pero eso es, yo voy a retomar un poco más adelante esa parte que hablabas de la parte cultural, en donde el indígena tradicional no siente esa necesidad y ese amor por el dinero. Pero entonces hablabas de que se piensa que el indígena es sinónimo de pobre por esa razón. Pero entonces la pregunta que yo te quería hacer, ¿tú piensas que el indígena, entre comillas, es pobre nada más por esa falta de afecto hacia el dinero? ¿O es que tampoco tiene la misma cantidad de oportunidades ni en temas de salud, ni de empleo, ni de educación que tienen, digamos, los de la raza blanca? No, yo creo que es un tema de cómo te han vendido la pobreza, ¿no? O sea, ¿quién es pobre y en base a qué parámetros? O sea, desde la perspectiva de los indicadores, ¿no? Eres pobre si vives en una casa con piso de tierra. Eres pobre si es de adobe. Eres pobre si bla, 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 bla. Pero, ¿qué es la pobreza? ¿Y cómo la mides? En los territorios indígenas se encuentra la mayor diversidad biológica del país. En los territorios indígenas se encuentra la mayor cantidad de recursos minerales. En los territorios indígenas se encuentra la mayor cantidad de bosques, de ríos, lagos, lagunas, esteros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿la pobreza desde dónde? El que tú veas ese territorio con otra visión es diferente. Llega el tema en este proceso histórico, el tema de la invasión, ¿no? Y te despojan en el nombre de Dios, ¿no? Sí, sí. Después llega el momento del desarrollo y te despojan en nombre del desarrollo, ¿no? Después llega el tema ecológico y te despojan y privatizan tierras, ¿no? Áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera, en nombre de la conservación. Y tú vas siendo el más pobre dentro de los pobres de acuerdo a los indicadores. Pero ¿qué pasa cuando tú ves ese territorio con otros ojos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú te revaloras culturalmente? Claro. Pues sales entonces como esa empresaria exitosa y dices, yo soy ñañú, visto mi huipil y ya hablo contigo de negocios. Claro. ¿No? Y entonces la pobreza y la discriminación empieza a tomar un sesgo diferente. Y dices, en esta fiesta yo también tengo música y ahora la pongo y bailemos a mi ritmo también. Pero también yo quiero también te voy a discutir algo, porque si bien es cierto lo que tú argumentabas, que primero llegaron en nombre de Dios, en el nombre del desarrollo y en el nombre de la ecología, ya veremos, pero también no es menos cierto que también hay cierta responsabilidad de la propia comunidad, porque tampoco podemos estar todo el tiempo en una relación en donde vengan a abusar de mí, yo me voy a quedar de brazos cruzados, ¿no? Claro, no somos las comunidades cristianas. Si hay un tema de exclusión sistemática. Yo creo que si algo sí podemos agradecerle al zapatismo, pues muchos se acordarán de 1994, cuando el movimiento armado del subcomandante Marcos en el sureste del país, pues este país tomó conciencia de la situación de la que vivían muchos pueblos indígenas. Tenemos las peores educaciones,
¿Tú te imaginas hoy los jóvenes de Oaxaca que sus maestros no han trabajado el 50% del tiempo? Cuando vengan a presentar un examen para entrar a la universidad, pues sus posibilidades de pasar el examen son mínimas. ¿Por qué? Porque realmente el nivel educativo en las comunidades es bajo. El acceso a servicios de internet y ciertas tecnologías que nos meten en la inclusión, pues están muy por detrás. Hoy, afortunadamente, hemos avanzado en infraestructura, pero sí realmente al indígena se le vio siempre como votos, yo diría, ¿no? Se les confundió con campesinos pobres. Es más, la revolución los incluye como campesinos pobres y no como pueblos con identidades culturales. El tema real de fondo de los pueblos indígenas son derechos. Derechos culturales, derechos políticos, derechos económicos, derechos ambientales. Y eso es el gran pleito que nosotros tenemos en la pasada reforma constitucional que se hizo en México, que se reconoció parcialmente. Podemos tener acceso preferentemente a nuestros recursos naturales. ¿Por qué preferentemente? Debemos de tener acceso a nuestros recursos naturales porque son los que los pueblos indígenas han preservado. Pero yo sí creo que el tema de fondo es un tema de derechos. Fíjate que yo desde la discriminación y lo que nos toca nosotros ver, creo que hay algo muy certero que decían los compañeros. Además hay que reconocer que ambos son personas indígenas y hay una diferencia entre el racismo y el clasismo. Pareciera que las sociedades te pueden perdonar todo menos ser pobre, ¿no? Y entonces se van construyendo estas relaciones de esta manera. Nosotros hicimos en el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México hace 2 años una campaña que se llamaba No está chido discriminar. Y lo que hicimos, no sé si tú la viste, ¿verdad? Sí. Y lo que hicimos ahí, que fue un ejercicio muy interesante, es que solamente se veía la cara de la persona. No se veía si era una persona indígena o no, porque el fondo era negro. Era un poco de quitar el folclore, ¿no? Y reconocer a la persona indígena simplemente por la cosmovisión que tiene, por la manera de relacionarse. Y fue muy interesante esa campaña porque ellas, las personas entrevistadas, contaban las historias de cómo eran discriminadas en la Ciudad de México. Y por supuesto hay 2 cosas que se les discrimina: la manera de hablar. Cada vez menos las madres indígenas les enseñan a sus hijos y a sus hijas la lengua porque saben que es un motivo de discriminación, la apariencia y la manera de vestir. Pero además hay otra cosa. La palabra indio y la palabra india en la Ciudad de México se ha convertido en una manera de agredir y de insultar, lo cual es totalmente absurdo. Es decir, uno esperaría que si tú me dices a mí india, yo te dijera, oye, gracias, estás viendo en mí una manera de relacionarme con la tierra, en fin. Y no, es una manera en donde tú agredes. Si tú le dices a alguien en la Ciudad de México, y hace el ejercicio, vete caminando por la calle y grítale a alguien, oye, india, se va a voltear y te va a decir, ¿qué te pasa? Porque también ha habido un ejercicio de invisibilizar a las personas indígenas. También hay una cierta, porque eso es un poco un trabajo de imagen, ¿no? Y aquí ya entro yo en el tema de los medios de comunicación también, que lo que yo veo, y bueno, y lo que tradicionalmente se ve incluso en el extranjero, es que la figura que aparece en la televisión mexicana no es representativa de las mayorías en este país, y lo veo en las calles, en los anuncios publicitarios, en las portadas de las revistas, en las telenovelas, hasta en los artistas mismos. Los principales cantantes mexicanos, yo no veo a nadie haciendo, pues, bueno, más allá de, no sé, de bandas como la Café Tacuba, qué sé yo, que son un poco más, pero no veo esa representatividad. Ahí hay toda una manifestación. En estos últimos años se ha empezado a dar toda una manifestación cultural de ese posicionamiento de la cultura indígena, apropiándose de elementos que, si bien no son propios, ¿no? Obviamente no son propios, sí se aprovechan desde los artistas, las artistas, para salir y decir, desde mi lengua, desde mi idioma, ahora canto rap, rock, hip hop, etcétera, pero además también toda una pasarela de mujeres modelo, ¿no? Con huipiles, y que dicen, esta es la otra parte del México, ese México que se niega a morir a más de 500 años y que aquí estamos. O sea, no somos los mayas que nos extinguimos y los cuales se ensalzan en el extranjero a través de esa publicidad.
¿no? De un Chichén Itzá, de un Teotihuacán. El culto al indio muerto y el desprecio al indio vivo, ¿no? Sí, eso te quería decir, porque el mexicano que está en el extranjero, que está de vacaciones o que vive en otros países, hace alarde constantemente de los aztecas, y mira que y la cultura azteca, y cuando llegaron los españoles nos destrozaron todo, y mira que nosotros inventamos las pirámides e hicimos esto, pero es lo que tú dices, como que es un culto al indio, al que pasó, pero al de ahora no lo respetan. Y entender que los indios vivos existimos y que también nos transformamos, porque también hay otra idea del mestizo, de que nos quiere ver vestidos siempre de Mexican Curious, ¿no? Folclórico, pero no, hoy los indígenas vamos a Nueva York, regresamos, hablamos otra lengua, nos relacionamos, y esa es la diversidad actual. Y quisiera tomar el tema de los medios, porque hay un ingrediente adicional en los medios. Siempre que se trataba de ridiculizar a alguien, lo ponían de indígena. Había un programa en la ciudad muy, muy cómico, donde el más ridículo, el más tonto, el más idiota, tenía una caracterización de indígena. Entonces, ¿cómo no quieres que, si eso es lo que estaba educando a México, la televisión, pues esta caracterización? Regresamos al tema del derecho, ¿no? O sea, el derecho a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado, y tiene que ver necesariamente con este tema de la discriminación. ¿A quién y cómo se le aplica la ley? Mira, ¿no? Y es una cuestión de disposición política. O sea, si no hay una disposición política, si no hay esa parte, entonces seguimos en esa discriminación de la aplicación del derecho al sujeto. El sujeto como dueño histórico de un territorio, que ha aportado a la nación y sigue aportando. O sea, cuando hablamos de autonomía en estos foros internacionales, no hablamos de separación. Hablamos de aquí estamos, ¿no? De reconocimiento. De reconocimiento, y somos esta parte de la riqueza cultural. Pero además es que hay dos realidades, ¿no? Esta del marco internacional y de las luchas, en donde yo reconozco que Xóchitl jugó un papel importantísimo ahí, y la cotidianidad, ¿no? Nosotros en el Consejo hace 1 año y medio recibimos un caso de discriminación terrible. Un niño indígena cuya madre era una trabajadora del hogar, y la patrona, como se dice, decidió apoyarla para que entrara a una escuela privada. Y la escuela privada terminó sacando al niño de la escuela porque suponían, la madre era una mujer de Oaxaca, que el niño nunca iba a poder aprender inglés, siendo que el niño ya era bilingüe, porque ya hablaba su lengua materna y además hablaba español. En la cotidianidad, a mí me parece que este consumo y los medios de comunicación sí juegan un papel, como yo iniciaba la conversación, en donde lo blanco sí tiene un lugar de privilegio, ¿no? Y simplemente hay que recordar la ley de Indias, ¿no? ¿Quién tenía el privilegio? Era el varón, era el blanco y que tenía un patrimonio. ¿Y a dónde quiero llegar? Que además de, cuando hablamos de la discriminación a las personas indígenas, mayormente cuando eres mujer. Es decir, sí se agudiza la discriminación a las mujeres indígenas. Muchas de ellas, en la Ciudad de México, el trabajo que tienen es de trabajadoras del hogar. Pero la y que pierden muchísimo. La discriminación de las mujeres al interior de nuestros pueblos. A ver, eso es algo que a mí también me gustaría tocar. Claro. No todo lo que pasa en las comunidades indígenas es romántico y maravilloso. Claro, no. Pero y por eso el tema de usos y costumbres, ¿no? Es muy cuestionable, por la manera en que venden a las niñas o estas relaciones. Yo los usos y costumbres, no, porque también los mestizos las venden, pero de otra manera. Te voy a decir, las casan por interés, los ricos, no manches, no dejan casar a la hija con alguien que maneja un taxi, ¿no? Bueno, porque es un rollo clasista y racista. No, por eso pero son usos y costumbres de los blancos. A ver, hay un tema que a mí me interesa tocar, que es la representatividad de los pueblos indígenas en la parte política, porque al fin y al cabo
cada sociedad tiene representantes políticos en el Senado, en el gobierno, etcétera, etcétera, para supuestamente que ellos puedan defender tus intereses. Entonces, ¿cómo es el caso de los indígenas en México? ¿Hay representatividad de los indígenas en el Congreso, en el Bueno, gobierno? te voy a decir qué pasó. A mí me tocó hacer esa reforma política justamente a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena en México, en 2001. Se crearon 40 distritos electorales indígenas, donde la mayor parte de la población era indígena. Bueno, la consecuencia fue que en muchos de esos distritos los partidos no mandaban personas indígenas a ser los candidatos. Entonces, yo creo que hoy están por debajo de lo que pensaríamos la cantidad de diputados indígenas. Pero muy por debajo. En el 2006, por ejemplo, llegamos a tener una buena cantidad de diputados porque estaba como de moda, no en el 94, 97, estaba como de moda lo indígena por el levantamiento zapatista y entonces todo el mundo se sentía culpable y los partidos políticos se sentían culpables, entonces todo el mundo empezó a reconocer a los indígenas. Creo que esto ha ido perdiéndose y cada vez tenemos menos representación en los congresos, aunque en términos reales tendremos que tener 40 diputados indígenas hoy, pero también la población indígena es a donde digo que hay cierto racismo. A veces es más fácil que vote por un mestizo que por alguien de su propia comunidad. Bueno, pero será también por lo mismo de que ellos piensan que el mestizo está mejor capacitado. Pues mira, trae dinero para comprar votos. Primero, hay todo un movimiento indígena a nivel nacional aquí en México que habla sobre la creación o que hablamos sobre la creación de la sexta circunscripción, ¿no? Esta sexta circunscripción que obviamente tendría una representación indígena y que llegaría al menos a esos 40 diputados. Y que los partidos políticos debiesen o debieran de tener una cuota indígena. Algunos lo hacen, pero cuando se trata de elegir al candidato, pues obviamente él o la que llega reivindica su indianidad, ¿no? Pero no lo es. Claro. Tan no lo es que cuando llegan, o sea, no manejan la agenda, por ejemplo, no conocen el lenguaje y mucho menos conocen la realidad. Bueno, en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México se creó una asamblea constituyente. Solamente en ese momento dentro de los constituyentes, 99, uno era indígena, Mardonio Carvalho. Mardonio Carvalho renuncia a la asamblea constituyente porque él dice hay racismo. Nosotros en el Consejo le llevamos el caso y uno de los argumentos que nosotros pusimos en la mesa es que la discriminación racial es subjetiva y esa subjetividad hay quien a veces la quiere esconder y no, y es así como tú encuentras el racismo. A veces es por debajo, a veces está oculto, a veces es abierto y violento como esta mujer que dejaron morir afuera de una clínica, pues, pero otras veces es sutil, es a través, es subjetiva. Y ese fue el caso de Mardonio, y por eso es que pudimos pedirle a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México le diera una disculpa pública, porque claro que encontramos conductas racistas hacia él, ¿no? Mira, como estamos llegando ya al final del programa, yo les quiero hacer las comparaciones son odiosas, pero y no es la intención, pero ¿está México lejos de ser un país como Bolivia, que llegue un momento en que tenga un presidente indígena, que sea un estado plurinacional como ellos lo llaman? ¿Está lejos? Me encantaría decir que sí, pero realmente la población indígena en Bolivia todavía es mucho más importante que la de México. Aunque en México se ha revalorado lo indígena, y sí te puedo decir que más gente quiere ser indígena, pero por una razón también económica, porque empezó a haber muchos recursos para población indígena. Entonces, comunidades que nunca en la vida se habían definido como indígenas empezaron a autoadscribir porque había recursos para población indígena. Ahorita volvieron a bajar los recursos, pero pasamos del 10% de la población a 15% ahorita por autoadscripción. Porque ser indígena no quiere decir solo hablar la lengua, sino pertenecer a un pueblo que mantiene cierta cosmovisión. Entonces yo te diría, hoy no veo estos liderazgos tan fuertes como los vi en 94 y en el año 2000. Ojalá los partidos políticos volteen a ver a la población indígena, pero pues yo creo que gobernadoras sí podríamos tener pronto, mujeres indígenas u hombres. Ya me contaron algo por ahí, lo dejamos de sorpresa. Cecilio. Hay un proceso de politización de los pueblos y las comunidades indígenas.
hay un proceso de reivindicación, algunas veces por esta cuestión económica o economicista, pero otras veces de conciencia y de retomar, ¿no? Los zapatistas han candidateado a una mujer indígena para la presidencia. Es un primer ejercicio. Ha habido 2 presidentes de raíz indígena, indígenas, Juárez y Porfirio Díaz, ambos de Oaxaca. Ambos negándolo. Y ambos negándolo. Y ambos con consecuencias. Juárez fue muy canijo con las comunidades. Sí, claro, hizo reformas. Ya estamos terminando. La última palabra. A mí me encantaría, igual me parece complicado, ya tenemos mujeres que han sido presidentas municipales, pero que también la misma comunidad les ha exigido que renuncien. Hace poco en Oaxaca regresó la presidenta municipal. Yo lo veo todavía complicado, en Chiapas, perdón, tiene razón. Yo lo veo todavía complicado, pero a mí me parece que para allá es para donde tendremos que andar. Es decir, en el momento en que no importe el origen que tengas, pero que sepas que tienes la oportunidad para acceder. Esa es la diferencia. Bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y el racismo es deplorable en cual sea la región en la que visitemos, y yo creo que los puntos de equidad y de igualdad son al final los valores que tenemos que tratar de rescatar pues aquí en nuestros países de América Latina. Los invito a Cartas sobre la Mesa la semana que viene. Muchas gracias.